¿Cuál era la relación que existía entre Foucault y Lacan? Bueno, este es un tema bastante interesante porque vamos a ver que hay puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo totales. Para esto vamos a dividirlos en los años 60, 70 y 80. 60, donde eran más amiguitos, se tomaban de la mano, iban a tomar un café parisiano. Los años 70, donde se largaron con de todo y dijeron vos sos un bobolón. Y los años 80, donde dijeron, bueno, tan mal no estamos. Vení, somos mujeres del espectáculo, Mori. Vamos a besarnos. Acércate, negra. ¿Cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo. En los años 70 tenemos que comprender primeramente que tanto Foucault como Lacan integraban el movimiento del estructuralismo francés que estaba empezando a tomar una fuerza de la puta madre. ¿Sí? Ha sido muy cuestionado, ha sido muy debatido, pero hay que entender que sin este estructuralismo francés, que lo conformaba tanto Lacan, Foucault, Althusser, Barthes, etc., no habría lo que vino después. Es decir, no podrían existir ni Deleuze, ni Guattari, ni Derrida, ni Zizek, etc. Entonces fue muy necesario este movimiento del estructuralismo francés. Y tenía dos postulados este estructuralismo francés. Primeramente iba a decir que había una primacía del sistema, ¿sí? Que hay un orden que subyace a la realidad y que ese orden corresponde a un sistema, a una estructura, ¿sí? Esto justamente va a apuntar bastante en contra de la fenomenología, por ejemplo, alemana, del existencialismo francés de Sartre, la figura como Sartre intelectual, ¿no? Que tanto fue criticado por Foucault, y va a tomar mucho peso en dos modelos epistémicos, que es la lingüística, por ejemplo, de Saussure, de Jackson, o Jacobson, no sé muy bien cómo se dice, y del hegelismo francés, que Collapse hizo un seminario en el cual Lacan asistió, pero este era un seminario, pongámosle, de 10 personas, no mucho más que eso, y en el cual se tocaron temas como por ejemplo el deseo desde Hegel, lo cual Lacan toma completamente, y la negatividad, ¿sí? Es decir, que el lenguaje mata la cosa. Y Foucault estaría bastante de acuerdo con esto. De hecho, tanto los primeros escritos, tanto de Foucault como de Lacan, lo que van a apuntar es a esto, a que hay una primacía del lenguaje, ¿sí? Y el segundo postulado que tiene el estructuralismo francés es la muerte del hombre. Entonces, si Nietzsche anteriormente había matado a Dios, ahora los estructuralistas franceses apuntaban contra el hombre, contra el hombre, contra el hombre consciente, etc. Y van a decir que el hombre está constituido por una red que subyace a la realidad y que corresponde a un orden en cuanto a los sistemas y a las estructuras, ¿sí? Entonces, tanto Foucault como Lacan van a comprender que este orden corresponde a la supremacía del lenguaje, ¿sí? Obviamente después van a tener distintos caminos, porque Foucault es filósofo y Lacan es psicoanalista, le interesan, son dos campos distintos, pero van a converger en esto, en el que hay un orden que corresponde a la supremacía del lenguaje, ¿sí? Entonces van a llegar a la comprensión de que tanto el deseo como el lenguaje es la nueva episteme contemporánea que tiene el efecto de la caída del hombre contemporáneo, del hombre moderno, ¿sí? Y ahí se muere. Entonces acá, todo muy bonito, se agarran de la mano y dicen, bien, vamos para adelante. Ahora bien, llegan los años 70 y con los años 70 llega una crítica infernal al psicoanálisis, ¿sí? Podemos comprender de que el psicoanálisis siempre fue muy criticado desde sus propios inicios, pero ¿qué tiene de especial? Que acá largaron toda la artillería. Por ejemplo, se publicó el psicoanalismo, por ejemplo, se publicó el Antiedipo de Deleuze y Guattari, una crítica sociológica, una crítica filosófica, y a partir de esto también se asoma un librito de alguien llamado Michel Foucault, que se va a llamar Historia de la Sexualidad. Y acá es donde se van a enemistar, pongámosle, por decirlo de alguna manera, con Lacan. Y Foucault yo creo que se aparta un poco de todo con la concepción que tiene a partir del desarrollo de Historia de la Sexualidad, tanto el volumen 1 como el 2, el 3 y el 4. Porque ¿qué va a comprender? Que el deseo para Foucault
no corresponde a algo del lenguaje. No es efecto del lenguaje el deseo, sino que es efecto del dispositivo de sexualidad. Entonces lo que va a decir Foucault es que el deseo no es una categoría operativa, no tiene peso ontológico, sino que es más bien una categoría histórica. Una categoría histórica que proviene desde las obras de San Agustín, desde la carne, desde la libido, y a partir de eso se conformó lo que comprendemos como deseo. Pero es efecto para Foucault el deseo de las relaciones de poder. ¿Qué relaciones de poder? Las que se encuentran en el interior del dispositivo de sexualidad. ¿Sí? No es efecto del lenguaje como el deseo lo sería para Lacan, ¿sí? Y para Deleuze también. Hay deseo, tiene peso ontológico el deseo. Para Foucault no. Para Foucault el deseo no es meramente más que una categoría histórica, ¿sí? Entonces a partir de esto está el desacuerdo. Bien, y ahora pasando a los años 80, lo que sucede es que vuelven, diríamos de alguna manera, a amigarse Foucault con Lacan. Bueno, sabemos que Foucault escribió hasta 1984 porque fue cuando falleció. Pero vuelve a amigarse Foucault y le parece interesante por lo menos el psicoanálisis lacaniano con respecto a la relación que tiene entre el sujeto y la verdad, ¿no? Entre justamente ver cuáles son los efectos que produce un discurso verdadero y cómo el sujeto puede transformarse a sí mismo estando mediatizado obviamente por el otro. Foucault va a decir que en los años 70 se encargaba de ver justamente cuál era la verdad del poder y en los años 80 se va a encargar de ver cuál es el poder que tiene la verdad. Es decir, cómo un enunciado verdadero puede producir efectos en el sujeto y puede llegar a una transformación. También agrega esto a los cuidados de sí mismo, por ejemplo. Por eso también se considera una práctica espiritual, porque permite transformarse y permite una relación del sujeto con su verdad, ¿sí? Y el parricidio. El parricidio que en sí es el precio que se tiene que pagar por decir la verdad. Entonces esto tanto a Foucault como a Lacan siempre le llamó mucho la atención y Foucault va a ver que el psicoanálisis, por lo menos lacaniano, hace mucho peso y mucho hincapié en la relación que tiene tanto el sujeto como la verdad. Y en esto le va a encontrar algo valioso, como cuidado de sí mismo y como una práctica de cuidado de sí mismo. Así que bueno, básicamente esta es la relación que existe entre Foucault y Lacan. ¿Qué recomiendo? ¿De dónde saqué esto yo? Esto no lo investigué, por supuesto, como nada, diría, de lo que yo digo acá. Esto es de Matías Abejón, que tiene el canal de Filosofía en el Abismo y en el cual tiene un video en el que dice Foucault y Lacan, ¿no? Él es Foucaultiano, entonces sabe mucho y bueno, va diciendo un montón y explicando muchísimo más la relación a fondo y las cuestiones teóricas también que existían. Así que esto es más bien un esbozo simple de la relación. Pero hay una cuestión mucho más interesante. Por ejemplo, un datito que a mí me llamó la atención, que en qué es un autor, yo no sabía que Lacan había asistido y que de hecho le dijo a Foucault cuando le pasaron el micrófono, no sabían que estaba Lacan ahí, y que Lacan dijo, se ha estado hablando de mí a un lugar donde no fui invitado. Pero sin embargo se lo perdono a usted Foucault porque me cae bien. Supuestamente esto pasó en la primera etapa, en la que estaba todo bien. Ya después no tuvieron mucho contacto porque bueno, ni a Lacan le interesaba demasiado la obra de Foucault. Sinceramente tomaba algunas cuestiones como el poder, obviamente. Vivían en la misma época, ¿cómo no iba a tomarlo? Y Foucault también, pero tampoco era psicoanalista, así que tampoco le interesaba demasiado leer a Lacan. Así que tampoco es que habría un interés así demasiado, pero sí estaban interesados y tenían puntos de encuentro y de desencuentro. Así que bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias por ver. Chau, chau.